aquí generar nuestra estructura microstrip. Vamos a hacer un ejemplo de una simple estructura microstrip para poder después trabajar, ¿no? Pues para eso nosotros tenemos que generar un proyecto que por defecto ya aquí viene el proyecto. Traza proyecto 3, porque los compañeros ya han hecho 3 proyectos y lo han grabado bien. Entonces el primero y el segundo está ahí, estamos en el tercero, ¿no? Bien, entonces aquí nosotros tenemos que definir estructura. Para definir estructura tenemos ese botoncito que está ahí que dice Insert Plana Electromagnetic Design. Entonces, aplastamos ahí y nos aparece automáticamente ya estructuras preestablecidas. Pero nosotros no vamos a utilizar una estructura preestablecida, sino que vamos a utilizar nuestra propia estructura. Por lo tanto, aquí ponemos no. ¿De acuerdo? Y nos aparece este diagramita con el que nosotros podemos hacer los gráficos, ¿sí?, de la estructura. Pero para eso primero tenemos que generar nuestra estructura y para eso tenemos el botoncito aquí que dice el diálogo, ¿sí?, de las capas. Aplastamos ahí y nos aparece este menú. Aquí tenemos que poner desde la capa más baja hasta la capa más alta. ¿De acuerdo? Y entonces es simplemente intuitivo esto. Voy añadiendo las capas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aquí la posibilidad de añadir 3 tipos de material. Uno que es el dieléctrico, otro que es la señal donde están realmente los conductores, y el metallized signal, que es el tierra, referencia, ground. Entonces por defecto vamos a hacer una simple estructura que va a tener conductor, dieléctrico, conductor, que es lo más simple. Entonces voy a poner el metallized signal, que es el ground, y le doy un nombre, ¿sí?, G, para decir que es un ground. Ok, entonces ahí me aparece directamente. Aquí está considerando un material conductor que es el cobre, pero de un espesor ideal que es de 0 milímetros. ¿Sí? Si queremos hacer en términos reales, tendríamos que poner el conductor que es de alrededor de 30 micros. Pero en realidad no nos afecta mucho esa altura de 30 micros en el diseño final. Entonces eso puede quedar ahí. Luego aumentamos una capa y voy a aumentar un dieléctrico. ¿Sí? Un dieléctrico que lo pongo un D. Por defecto, aquí me pone un dieléctrico que es el material Rogers de un espesor de 1.6. Este es el que nosotros tenemos que modificar de acuerdo al material que vayamos a utilizar. Aquí yo selecciono donde dice Rogers y, por ejemplo, si quiero aquí una baquelita, selecciono baquelita, automáticamente me aparece ahí baquelita, que tiene una permitividad relativa de 4.8. Eso que quede claro. Si es baquelita, es baquelita. No es una baquelita que es de material. Pues baquelita es un material dieléctrico que tiene una permitividad de 4.8. ¿Sí? Pues bueno, nosotros vamos a hacer un ejemplo, cualquier elemento. Entonces voy a coger aquí este Roger que está ahí y con ese espesor de 1.6, que obviamente yo puedo cambiarlo. Y eso tendrán ustedes que cambiar de acuerdo a la baquelita que van a utilizar y el espesor que van a utilizar. ¿Sí? Y luego añado la capa de la señal, que es el conductor. ¿De acuerdo? Y entonces tengo ya mi estructura que es conductor, dieléctrico, conductor. ¿De acuerdo? Algo simple. Acepto y entonces yo ya tengo mis capas. Entonces, como ustedes ven, si voy acá, yo tengo mis capas que son el S, el D y el G que acabamos de poner. Obviamente, donde nosotros vamos a poner la estructura es en el S, ¿sí?, que es la parte superior. El otro va a estar todo lleno de conductor. Y entonces aquí yo genero, ¿sí?, o selecciono el S. Entonces trato de hacer una simple antena microstrip patch, que es un simple cuadrado donde las dimensiones son generalmente lambda medios. Eso es todo. Entonces lo que hago aquí es seleccionar un cuadradito. Inicialmente lo pongo como sea, ¿no? Un cuadrado que está ahí. Si quiero ver la configuración 3D, aquí tengo. Entonces ustedes pueden ver que tengo, ¿sí?, no se me gira ahorita. Ahí puedo girar, entonces ustedes pueden ver que está el cobre, ¿no es cierto?, el dieléctrico y abajo la referencia.
Pues tenemos esa estructura. ¿De acuerdo? Por defecto, cuando hace la configuración 3D, le coge una dimensión, de la dimensión que está ahí, considera que es lambda medios, y le añade o le aumenta 0.2 lambda, que es la distancia que dijimos que era de la antena. Cuando queremos cambiar los parámetros, simplemente hacemos doble clic, ¿sí? Y aquí tenemos la posibilidad de generar en un vértice y el otro vértice del rectángulo. Ahí tenemos el punto A y el punto B, que podemos trabajarlo con esos dos puntos, que no es tan recomendable cuando se diseña, porque es preferible tener a la antena centrada en el origen. Y entonces, para eso, en el segundo punto de descripción, hacemos un clic aquí y ponemos aceptar. Entonces, la siguiente vez que abramos, ya no tenemos los dos puntos, sino tenemos simplemente el centro y el ancho que va a tener, el ancho y el alto que va a tener nuestra estructura. Entonces, digamos que queremos generar una antena a una frecuencia específica. Digamos, lo más simple, 300 MHz. Si voy a generar una antena a 300 MHz, significa que nosotros tenemos que generar una antena de aproximadamente lambda medios. ¿De acuerdo? Y entonces, si yo voy a 300 MHz, entonces la longitud de onda es igual a ¿qué? Si voy a hacer una frecuencia de 300 MHz, ¿a qué es igual a la longitud de onda en fórmula? Es el velocidad. C sobre F. Entonces, la velocidad es 3 exponente a la 8. La frecuencia también. La frecuencia también. 3 por 10 a la 8. ¿Sí? Ya. Y entonces, ¿cuánto me sale lambda? ¿1 qué? 1 metro. Significa que el lambda medio será de cuánto? De 0.5 metros. Entonces, es una antena demasiado grande para ponerla aquí y para hacer también. Por lo tanto, vámonos de frecuencia a 3 GHz. Entonces 3 exponente a la 9. Si yo tengo 3 exponente a la 8 dividido para 3 exponente a la 9, me sale de 10 centímetros. Y voy a tener de 5 centímetros. Entonces aquí, ¿qué tendría que poner? El centro, el origen, ¿no es cierto? ¿Dónde está la coma? 0. ¿Sí coge? Sí. Bueno. El ancho, decimos que es, estamos en milímetros, por lo tanto es 50 milímetros, ¿cierto? Porque es lambda menos. ¿Sí? Y el otro también es 50 milímetros. ¿Ya? Y con eso acepto. Y entonces yo voy a tener ahí esa antena que está centrada en mis ejes X y Y, que tiene un ancho de 50 por 50. Entonces, automáticamente ya tengo ahí la estructura. Ahora, ¿cuál es la ventaja de Siner? Que ya tiene un calculador directamente, para evitarnos hacer mucha optimización, es decir, estar haciendo, porque hemos dicho que es lambda medios, pero en la realidad no me genera lambda medios, sino 0.49 lambda. Y entonces aquí hay un pequeño calculador, una calculadorita, donde nosotros podemos diseñar aquí, ¿sí?, líneas de transmisión, podemos diseñar antenas, acoplamientos y demás. Lo que me interesa ahora es diseñar ¿qué cosa? Una simple antena. Para que sea más fácil, selecciono un rectangular patch, un near square, ¿sí?, que es una antena cuadrada, prácticamente un rectangular patch. Sí, aquí en rectangular patch es más fácil, porque aquí le puedo poner que la antena sea cuadrada. ¿Sí? Puedo hacer que esa antena sea realmente cuadrada. Y entonces selecciono la frecuencia de operación, que es de 3 GHz. ¿Sí? Aquí automáticamente me coge GHz y la mente muy fácil. ¿Ya? Y obviamente me pide la impedancia de entrada. Como dijimos, las impedancias que se manejan a nivel de telecomunicaciones es de 50 ohms, a menos que hagamos una antena de televisión, que ahí es de 75. Entonces aquí mi impedancia es de 50. Y aquí me dice que ingrese un valor de VSWR. ¿Qué es VSWR? No, ¿qué es VSWR?
¿Qué es SWR? No se acuerda. ¿Qué es ROE? ¿Qué es ROE? ROE. Relación de onda estacionaria. Entonces simplemente aquí es también relación de onda estacionaria porque es Stationary Wave Radio. Y B porque es relación de onda estacionaria de voltaje. Pues como ustedes saben, la relación de onda estacionaria tiene que ser mayor que la unidad para indicar que hay más onda transmitida que onda reflejada. Entonces, lo que sea mayor a la unidad, no hay problema. Y aquí ponemos directamente calcular. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí me sale que para las características que estamos ubicando, ¿sí?, la longitud es de 32.87 milímetros. ¿Nosotros cuánto pusimos? 50. Pero 50 considerando que tenemos como material el vacío, ¿verdad? En este caso no tenemos material vacío, sino tenemos un material dieléctrico. Por lo tanto, la velocidad de propagación no es 3 exponente a la 8, sino es 3 dividido para la raíz de la permitividad. Entonces, obviamente, la velocidad disminuye, por lo tanto, la longitud de onda también disminuye. Entonces, la longitud real es de 32.87. ¿De acuerdo? Vayan y anoten esos valores. Longitud de la antena, 32.87. ¿Sí? Me dice que el ancho de banda es de 1.69%. ¿De acuerdo? Sí, entonces generalmente las antenas microstrip son pobres en banda porque son antenas que me dan el 2, el 3%, no me dan más. ¿Sí? Pero bueno, para ejemplificar está bien. Me dice que tengo una eficiencia de radiación del 94%, así que prácticamente todo se va a irradiar. ¿De acuerdo? Y ahí me dice dónde está ubicado la impedancia de 50 ohmios. Entonces me dice que la impedancia de 50 ohmios está ubicado a una distancia offset horizontal de 12.19 milímetros y una offset vertical de 16.44. Entonces de una esquina nos desplazamos 2,69 y 16.44 y ahí encontramos el punto de 50 ohmios. Como explicamos en las primeras clases, si tengo una antena microstrip, la antena microstrip no es nada más que una línea de transmisión que está cambiando, ¿sí?, tanto horizontal como vertical su impedancia de onda. ¿Sí? Entonces hay un punto específico donde nosotros tenemos la impedancia. ¿Que hay un circuito equivalente que nos permite calcular? Existe. ¿Sí? Nosotros podemos tranquilamente utilizar un circuito equivalente y calcular. Vamos a tener una línea de transmisión, pero obviamente a los bordes que existen. ¿Sí? En el conductor existe una corriente que se está desplazando y una corriente de desplazamiento, y esa corriente de desplazamiento me genera campos electromagnéticos, lo que hace que yo tenga un campo electromagnético que va desde la capa superior hasta la capa inferior, generándose un inductor al final. Pero como tengo conductor y eléctrico conductor, eso también es un capacitor. Por lo tanto, tengo en los bordes un circuito LC. ¿De acuerdo? Entonces, tengo una línea de transmisión con estas características. Entonces, yo si muevo los extremos, puedo llegar a encontrar el punto en donde yo tengo 50 ohms o un valor aproximado de 50 ohms. Entonces, con esos datos, nosotros ponemos aquí lo que nos dice. ¿El ancho era de cuánto, compañerita? 32.87, y el alto también, obviamente, 32.87, porque estamos considerando una antena cuadrada. Y entonces, esta es nuestra antena. Ahora nos dice que la alimentación está ubicada a una distancia horizontal y una distancia vertical. Entonces, tenemos que hacer nosotros aquí un pequeño agujerito, por donde vamos a poner por atrás el cable coaxial, que es una de las posibilidades. ¿Cierto? Las posibilidades que vimos, que pongamos el cable coaxial directamente, o que pongamos una línea de transmisión de 50 ohmios haciendo un acoplamiento de impedancias. ¿Sí? Y entonces, si nosotros queremos analizar directamente esta antena, ubicamos aquí una vía que va a ser un huequito. Ubicamos por aquí, ¿sí?, a esa vía. ¿Sí? Esa vía nosotros podemos verla en la parte izquierda, dentro donde está nuestro proyecto. Si abrimos aquí nuestro planar, nosotros tenemos aquí en nuestro modelo esta vía, y acá hay esta vía que dice que es un layout vía 1.
Por lo pronto, ¿qué está ahí? Simplemente un huequito. Pero ese huequito tiene que ser para nosotros una fuente. Entonces acá abajito, ¿qué está? Acá abajo están las excitaciones o las fuentes. Entonces, este rayo tengo que convertirle, ¿sí? Tengo que convertirle en una entrada de un cable coaxial, ¿sí? Y entonces en la capa baja es donde le voy a conectar mi cable coaxial. Y entonces donde dice el tipo de excitación, le pongo excitación coaxial, ¿sí? Entonces aquí por defecto me da una impedancia característica de 50 ohms. Bien. Y me dice que voy a generar una corriente de 1 miliampere. Perfecto. Entonces automáticamente ustedes ven que cambió la estructura de aquí y en excitaciones ya me parece que hay un puerto de excitación. ¿Sí? Ahora este puerto, ¿sí?, nos dice que está en una ubicación específica que le hemos puesto aquí, que es de menos 5.9 y menos 5.99, que no es la correcta. La correcta dice que era ¿cuánto? ¿Cuánto era horizontal? No, ¿cuánto es la posición? 12,19, ¿no es cierto? Sí, entonces nosotros sabemos que la longitud total es de 32.87, ¿verdad? 32.87, y nosotros nos ubicamos en el centro, es decir, del centro a la izquierda tenemos 32.87 dividido para 2, ese es el vértice de acá. Entonces tengo que de ese vértice desplazarme 2. Entonces aquí hacemos una operación matemática. Es decir, tenemos, ¿sí?, menos 32.87 dividido para 2, ¿no es cierto? Que eso será el borde izquierdo. Y a ese borde tengo que sumarle, para que se vaya a la derecha, ¿cuánto? 12.19. ¿Ok? Tengo el primer punto y lo mismo tengo que hacer, ese es el X, ahora tengo que poner el Y. En el Y es igual, ¿no es cierto? Hacer cuadrado 32.87 sobre 2 más, en vertical en cambio ¿cuánto era? 16.44. Y entonces ahora sí me cogió la ubicación correcta, ¿sí? Entonces veamos que está ahí. Entonces ahí aparentemente está nuestro puerto ubicado. Ya tengo entonces mi antena lista. Será una antena PAE simple que ya está lista. Tengo que simular para ver si es que me da resultados óptimos. Pues para eso, ¿sí?, yo tengo aquí Analysis, donde tengo que setear una frecuencia de operación. La frecuencia de operación dijimos que era para 3 GHz. Seleccionamos 3 GHz y ya tenemos la frecuencia central de operación, que es de 3 GHz. Pero tenemos que hacer que simule desde una frecuencia menor hacia una frecuencia mayor para determinar primero el coeficiente de reflexión, que parece que era una de las figuras, de los merit figures, las figuras de mérito. Pues para eso hacemos un clic derecho y añado un sweep frequency. Entonces aquí yo tengo la posibilidad de simular una simple frecuencia, un grupo de frecuencias de una menor a mayor con pasos de delta F frecuencia, o generar aquí una frecuencia menor a mayor y generar 50 frecuencias. Tengo el combo. Pongamos un linear step. Pues como estoy en 3 GHz, voy a poner que me genere, por ejemplo, desde 2, como el ancho de banda es bien chiquito, desde 2.9 GHz hasta 3.1 GHz, con pasos de 0.05 GHz. Es decir, que me va a hacer prácticamente 21 simulaciones, ¿sí?, siendo pasos de 0.05. ¿Verdad? No. Voy a hacer más bien 41 simulaciones. Pongámosle este solo 0.1 para que no se demore mucho. Y aquí añado. Obviamente aquí hay uno que no me interesa, que este le borro, que está por defecto, sino el que me interesa es 2.9 a 3.1 GHz. Ponemos OK, y si ya está OK, no se olviden siempre primero de grabar. Prueba era no. Prueba 1. Y simulamos. Para simular, nosotros tenemos aquí este botoncito, ¿sí?, que está ahí, pequeño engranaje, y lo mandamos a ejecutar. Y entonces ahora sí lo único que tenemos que hacer es
¿Quién es el dueño? Ya simuló. Bien, si ya simuló, podemos ver los resultados. ¿Sí? Pues para ver los resultados, yo tengo aquí Result y creo un reporte. ¿Sí? Aquí yo creo un reporte en rectangular, porque lo que voy a hacer es graficar el parámetro S, que es el coeficiente de reflexión. ¿Sí? Simplemente lo añado y listo. Estás ok. ¿Listo? Y entonces me sale ahí mi coeficiente de reflexión. ¿Sí? Obviamente aquí, como ustedes ven, me está saliendo que el coeficiente de reflexión está bajo los 0 dB, pero solo estamos llegando a menos 4. Entonces posiblemente me falta poner más puntos de simular para poder ver bien. Pues regreso a análisis setup, voy al sweep, voy a poner un mayor ancho de banda, por ejemplo de 2.5 a 3.5 con variaciones de 0.05. Si le hizo bien, ¿no es cierto? Entonces si pongo 100 no se hará y vuelvo a analizar. ¿Sí? Entonces aquí va a ser el análisis. ¿Sí? Y entonces conforme voy analizando me va generando el coeficiente de reflexión. ¿Sí? Perfecto. Entonces como ustedes ven, me dice que el coeficiente de reflexión no está mal, ¿no? ¿Sí? No está mal. Miren que tengo ahí, no tengo un óptimo gráfico porque no está en 3 GHz. Está en alrededor de 2.95 GHz. ¿De acuerdo? 2.95 GHz. Y tengo en dBs alrededor de menos 18 dBs. En las clases que tuvimos dijimos que para que la antena ya esté más o menos bien, significa que el ancho de banda tiene que estar bajo los menos 10 dBs. Y ahí podemos considerar su ancho de banda. Si ya tengo un ancho de banda de al menos, aquí aparentemente está a unos 70 MHz. Lo que nos dijo es que el diseño era más o menos para el 2%. Si digo que es para el 1%, de 3 GHz al 1%, estamos hablando de 30 MHz. ¿Cierto? El 10% de 3 son 300 MHz. Si digo el 1% son 30 MHz. Si digo el 2% estamos hablando de 60 MHz. Aquí estoy teniendo alrededor de un 60%, 60 MHz, es decir, un poquito más de lo presupuestado. Entonces, estoy bien. ¿Qué tengo que hacer entonces? Si yo quiero tener una antena en 3 GHz exactamente, tengo que empezar a cambiar mis dimensiones. Por lógica, ¿qué haré a la antena? ¿Le hago más chiquita o le hago más grande? Este rato la frecuencia de resonancia, la frecuencia de operación de la antena está en 2.95. Tengo que hacer que la frecuencia suba a 3. ¿Qué haré con la antena? ¿Le haré más grande o le haré más chiquita? ¿Sí? Tengo que hacerle más pequeña para que la frecuencia sea mayor. Entonces, la primera posibilidad, ¿cuál es? De hacerlo manualmente. Es decir, me voy a la estructura y cojo y le disminuyo su tamaño. Es decir, en lugar de poner 3287, le pongo 3280. Recuerden que la variación debe ser mínima. Estamos hablando de 3 GHz y quiero desplazar de 2.95 a 3. Apenas 50 MHz. 50 MHz aparentemente es bastante, pero en términos de gigahertz, pues nada. Pues aquí le ponemos OK. ¿Y qué tenemos que volver a hacer? Volver a simular. Entonces, ¿cuál es el proceso? Hacer una estructura primero y hacer una primera simulación. Sobre esa simulación de resultados, volver nuevamente, simula. Y entonces nosotros podemos ir a ver la gráfica que ya acabó. ¿Sí? Donde todavía no se nos desplaza mucho, ¿no? Obviamente aquí posiblemente es preferible, si ya tenemos, aumentar el número de frecuencias. ¿Por
Porque si ustedes ven, ¿sí?, yo tengo una línea que va desde 3 GHz hasta la frecuencia menor. Y de ahí no sabemos si es que eso baja más o sube más. Si tenemos solo puntos, y los puntos son los que nos dan resultados. Bien, entonces hagamos dos cosas aquí inicialmente. ¿Sí? Disminuyamos esto. ¿Sí? Vamos a exagerar un poco, voy a poner 32. Aquí voy a poner también 32. ¿Sí? De acuerdo. Y voy a poner más frecuencias. Voy a poner aquí 0.025. Es decir, va a ser el doble de tiempo de simulación. ¿Sí? Claro, estamos con un solo paso. Cuando tenga 64, me avisa. ¿Qué pasó ahorita? Se desplazó, es decir, 32 está muy poco, ¿verdad? Pero ya vamos 100, entonces, ¿de acuerdo? Entonces voy a continuar cambiando mi estructura. Entonces, por ejemplo, le mando ahí, mando a simular. Y entonces técnicamente este rato ya debe estar muy cerca de los 3 GHz. Sí. Más que bien, ¿no? Sí, entonces miren sí, que ya llegó. estamos en los 3 GHz, ¿verdad? Ahora, dentro de las simulaciones Perfecto, ¿no? nosotros podemos graficar un montón de cosas. ¿Sí? Yo tengo la posibilidad en rectangulares de graficar los parámetros S, los parámetros Y, los parámetros Z, los parámetros gamma y los parámetros de impedancia. ¿Sí? Puedo graficar todo eso. ¿De acuerdo? Pero yo tengo la posibilidad aquí de hacer otros gráficos. Y entonces en lugar de tener ahí rectangular, puedo tener Smith chart y puedo tener también un gráfico polar. Entonces tengo gráfico polar, igual puedo tener estos parámetros. Sí, pero si yo quiero los coeficientes de reflexión y transmisión, para obtener los diagramas de irradiación, cuando hago la simulación, aquí tengo que seleccionar que me genere las corrientes de superficie, porque solo si tengo las corrientes de superficie yo puedo generar los campos electromagnéticos. ¿Sí? Porque ustedes saben que, como hemos visto, si tengo la corriente puedo calcular el potencial A, y si tengo el potencial A puedo tener los campos. Si no tengo las corrientes no puedo calcular nada, sino que al generar estas superficies obviamente se demora más. Entonces es preferible hacer esta simulación ya cuando hayamos tenido un resultado óptimo. ¿Sí? Pues aquí cancelamos. Bien. Ahora, como les decía, si nosotros queremos llegar a tener un resultado muy óptimo, nosotros tenemos aquí la posibilidad de hacer optimizaciones paramétricas. Entonces aquí selecciono y añado una optimización de tipo paramétrica. ¿Sí? Entonces, para hacer optimizaciones de tipo paramétrica significa que voy a cambiar dimensiones, y para cambiar dimensiones necesito tener variables. Y entonces me voy al modelo, y en el modelo voy a poner aquí, en lugar de poner 32.4 $L, ¿sí?, y a poner $L, automáticamente a poner el dólar a una variable, a un número o alguna cosa, me genera como una variable. Entonces tanto le pongo los 22.4. ¿Sí? Y obviamente como es cuadrado, abajo también que voy a poner lo mismo, $L. ¿Sí? Y entonces ahora ya tengo una variable que es L, y sobre la cual puedo modificar. Y entonces en ese caso yo vengo acá a Optimetric y genero ahora sí una paramétrica. Entonces ahora sí me dice, claro, no hay ningún problema. Entonces aquí yo debo generar una variable que le voy a modificar.
Y entonces aquí yo digo que voy a modificar L, que tenía 32.4. Voy a modificar entonces desde 32.2 milímetros hasta 32.6 milímetros, con variaciones de 0.05 milímetros. Si yo puedo hacer las variaciones que yo quiera. Añado y OK. Listo. Entonces veo aquí la tablita. Dice que va a hacer 9 simulaciones de las que hizo anteriormente. Directamente. Donde voy a hacer cambios de 3.2, 32.2, 32.25, 32.3 hasta 32.6. ¿Listo? Y simplemente aquí en esta paramétrica que se me ha hecho, pongo clic derecho y le analizo. ¿Sí? Y entonces ahí sí ustedes le dejan que le analice y se van a tomar su cafecito. ¿Sí? Porque ahorita ya se nos va a demorar, ¿no es cierto? Y entonces aquí voy a generar de paso de una vez un nuevo reporte rectangular donde voy a graficar estos S. Entonces aquí yo puedo hacer también, escoger las variables si es que quiero en X y Y poner alguna cosa. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo analizar. Entonces este rato solamente voy a hacer normalmente que se me grafique S. Y ¿dónde está el sendón? Aquí está. Entonces esperemos a que me siga. Y en el caso, digamos, que me diera cuenta que puse algún valor, no había cómo detener, tengo que esperar que se cargue. No, aquí usted tiene este y pone a votar. Ah, ¿Y ya? Dígame. En el caso de nosotros, ¿cuál le mandamos la platea? Piano. Inge, en el caso cuando está simulando, hay que dejarle, digamos, nomás, no hay que. No sé, si usted quiere pararlo, le para aquí. Ajá. Selecciona aquí, le hace un aborto y ya está. Ahí está. Si no, le deja nomás, como les he dicho, ¿no es cierto? Los proyectos que van a hacer ustedes no va a ser tan chiquito como este, son proyectos un poco más complicados. Pero si le hacen una optimización, entonces le dejan que se corra a las 10 de la noche, se levantan a las 6 de la mañana. A ver qué ha pasado. Y entonces, miren que vamos teniendo ahí nuestros resultados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vemos que todos están por ahí. Estoy variando, pero están por ahí, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo, por ejemplo, la que está en azul es de 3.2, la que está en rojo es de 32.25, la que está en verde es de 32.3, la siguiente es de 32.35, es decir, aquí tengo todas mis gráficas. ¿Sí? Entonces aquí vemos que la mayoría, sí, ojo, la mayoría está con frecuencia central en cuánto? En 3. Pero vemos que hay una que está más abajito, que es esa verde, que es de 32.3. Esa de ahí. Entonces, obviamente yo voy a mandar a hacer una optimización cuando ya esté más o menos seguro de los resultados, y obviamente le voy a hacer que el sweep que yo selecciono, este dato pusimos que sea desde 2.5 hasta 3.5, pusimos con variaciones de 0.25, mejor si es menor, 0.01, porque ahí voy a tener más detalle de la figura. ¿De acuerdo? Entonces el trabajo ya puedo abortar porque ya no me interesa seguir simulando, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden ver, ¿sí? ¿Cuáles son? En realidad son. La parte que nos interesa, es la parte que El nos verde, interesa, ¿no es cierto? no, el verde no.
El rojo, el café. Ya. El rojo, Pues ahí ustedes pueden verde ver oscuro. donde tengo Verde el oscuro. coeficiente de reflexión más bajo y el que está más centrado. Verde Es de este verdecito que está aquí. Ajá. ¿Sí? Entonces ese es de 32.35 exactamente. 32.35 milímetros. Entonces, ¿eso qué significa? Usted tiene que ser una antena de ¿cuánto? De 3.235 centímetros. ¿Creen que está en capacidad de hacer esa antena de 3.235 centímetros? No. Difícil, ¿no es cierto? Difícil. Entonces, para eso hay otro tipo de técnicas que nos permiten. Si en lugar de utilizar el ácido, nosotros generalmente lo que hacemos es utilizar, ¿sí?, una máquina taladro, una CNC, una fresa nada más de alta precisión. Que lo que hace esa fresa es irse comiendo el cobre, ¿sí?, y donde ponemos puntas de 0.5 milímetros. Entonces, tengo una punta de 0.5 milímetros, entonces ahí sí voy a poder tener esta precisión. Entonces, por eso es que las antenas tienen un costo no bajo, ¿no?, sino elevado a altas frecuencias. Bien. Entonces ahí tenemos nosotros lo que es ese tipo de optimización y este tipo de antena que hemos hecho aquí. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Está fácil? No. Entonces, bueno, para que le vean, cuando graficamos esta, creamos un reporte, un rectángulo. Aquí selecciono sweeps y selecciono las variables. Y aquí selecciono L para poder graficar todas las respuestas con todos los valores de L que seleccioné. Añado y ejecuto, y ahí me salen obviamente todas mis gráficas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer entonces ahora un nuevo proyecto. Sí. Cerramos este que está aquí. Ok. Vamos a cerrar este proyectito. Lo que sí les recomiendo, cuando ya tengan un diseño bien simpático, guárdenlo y tenganlo aparte. ¿Sí? Y directamente, no en Designers, sino en el Explorer, a ese proyecto le copian y le pegan ahí mismo con otro nombre y le abren ese. ¿Sí? Para que no tengan dificultades. Para que no pierdan las simulaciones más que todo. ¿Sí? Porque si ustedes graban como, les grabo otro archivo, pero el anterior les borra automáticamente todas las simulaciones que hicieron. ¿Sí? Entonces, perder 4 horas de simulaciones lo van a estar dando a la pobre encuesta que no tiene nada que ver. ¿Ok? Ya les conozco. Bien. Ah, no son. ¿Quién son? Paredes. Paredes, puertas, amigos. Bueno. Bien, sigamos. Nosotros tenemos aquí igual, hacemos el mismo proceso que hicimos antes. Repetimos, ¿no es cierto? Genero mis capas. Un metalizer. Pongo un dieléctrico. Pero la capa. Y escupo, cambio la cama. Le eliminamos, no hay problema. Añado. Selecciono un dieléctrico. Añado. Seleccionamos una señal. Obviamente, ojo, este rato consideramos nosotros el metalizer como un nivel de tierra ideal. Si yo quiero a un punto ya simular algo real, muy real, ya no voy a poner el metalizer abajo, sino voy a poner señal, dieléctrico, señal. Y ahí defino mis dimensiones exactas, tanto arriba como abajo. ¿Okay? Bien. Pero bueno, eso dejemos ya para el siguiente reporte, con una simulación mucho más chévere. Este rato tienen una semana para poder generar su antena en simulación aquí, sea en design o sea en HDFS. Entonces, bueno, seleccionamos aquí nuestro S. Vamos a hacer nuestro rectangulito, ya lo sabemos hacer. Le damos aquí
aquí volvemos a poner que está centrada en 0 y era 32.35, digámosle así, y 32.35. ¿Sí era, no? Bien, tenemos nuestra antena. ¿Sí? Ahora, como dijimos, nosotros a esta antena podemos hacer, en lugar de poner un cable coaxial, poner una línea de transmisión. Pero para poner una línea de transmisión, lo primerito que tenemos que saber es cuál es la impedancia que yo veo en uno de los extremos donde voy a poner la línea de transmisión.